días. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Judas. ¿Alguien recuerda cómo el pastor Miguel tituló a esta serie? ¿Alguien? Él le dio un título a su enseñanza, pero a través de este mes que vamos a estar estudiando la carta de Judas, le dio un título general, que es bastante interesante porque justamente estamos viviendo en esos tiempos, mis hermanos y hermanas. Y me gustó mucho. Él le tituló Siendo auténticos en tiempos de falsedad. Ese es el título de toda la serie que vamos a estar estudiando en la carta de Judas, mis hermanos y mis hermanas. Quiero animarte, si no tienes la disciplina de tomar notas, a tomar notas. Es algo muy bueno para la edificación propia, para que al llegar a tu casa revises tus notas, vayas a la luz de las Escrituras y lo compruebes por ti mismo, lo que la Biblia dice y lo que estamos enseñando aquí en Calvary Fortaleza. Muy bien, entonces abre tu Biblia en la carta a Judas, por favor. Vamos a estar viendo los versos 4 a 11. Judas, pues capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, versículos 4 a 11. Ahora, perdón, justamente estoy saliendo de una enfermedad, pero como que todavía la tos sigue por ahí. Ahí hay otro también. Muy bien. Es bastante interesante cómo Judas, el medio hermano de Jesús, bien nos dijo el pastor Miguel la semana pasada, comienza esta carta explicando el propósito que él tenía de animar a todos los hermanos en la fe con un tema específico. Ese tema era la salvación. Pastor Miguel ya habló de esto la semana pasada. Lo que él quería, lo que Judas pretendía al escribir su carta era motivar a los hermanos en la fe de su tiempo acerca de la común salvación que tenemos en las obras de la ley, ¿cierto? No, en Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús. Su deseo era bueno, porque como creyentes, mis hermanos y hermanas, siempre es bueno y siempre es importante recordar los fundamentos de nuestra fe como cristianos y principalmente saber que somos salvos únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Judas dice, por la gran solicitud o por el gran deseo que tenía. O sea, él tenía esa gran solicitud y ese gran deseo de hacerlo, pero sin embargo, Judas no terminó escribiendo una carta hablando de la salvación, ¿cierto? Él comprendió que había una necesidad que debía ser atendida con una gran urgencia, y entonces él escribe, pero me ha sido necesario, al ver la situación de la iglesia en sus tiempos, que claro, no es muy diferente a nuestros tiempos, mis hermanos. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe. El pastor Miguel la semana pasada ya nos explicó Judas capítulo 1 versos 1 a 3 y es importante leer la carta partiendo de este propósito, contender ardientemente por la fe. Ese es el propósito por el cual Judas escribió su carta. Judas escribió esta carta, mis hermanos, para evidenciar la falsedad de los falsos maestros. ¿Tú crees que hoy en día hay falsos maestros? ¿Hay gente que usa las escrituras y las tuerce para su propio beneficio? Entonces esta carta es para nosotros también, hermanos. Debemos comprender las verdades que Judas nos está hablando aquí. Esta carta es un llamado a la iglesia de hoy. Si tú eres parte de la iglesia, ese es un llamado para ti y para mí, por avivar un deseo por las verdades bíblicas, mis hermanos y hermanas. No olvidar los fundamentos de la fe cristiana. Es un llamado, lo que Judas está haciendo, para que tú y yo avivamos ese deseo por las verdades bíblicas. Es lo que Judas pretende con esta carta. Entonces, lo que debemos también nosotros aprender a identificar como iglesia son esas sutiles falsas enseñanzas que pueden parecer piadosas, que tienen la imagen de piedad, pero ciertamente no son acorde a las Sagradas Escrituras, y en un momento vamos a hablar acerca de eso. Judas vio esta necesidad de equipar a los hermanos en la fe de su tiempo para advertirles de una total seriedad que hay, de una plaga de falsos maestros, mis hermanos y hermanas. Entonces, vemos que las escrituras están siendo atacadas con doctrina errónea, ¿cierto? ¿Eso es algo que está pasando hoy? Está pasando hoy. La falsa enseñanza está por todos lados y vuelve a reiterar ese propósito Judas. Hermano, contiende por tu fe, defiende tu fe.
Pero para poder hacer eso, tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que comprender lo que Dios ha revelado en su palabra, y eso requiere una relación personal con Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo así, mis hermanos, porque tú y yo ahora sí que estábamos muertos espiritualmente y por lo tanto no podemos discernir la verdad del error. Es algo completamente incapaz que tú y yo podemos hacer. Pero el regalo que Jesús hizo es que tú y yo podamos adentrarnos a esta vida espiritual para ser reconciliados con Dios. Y esa es la doctrina que los falsos maestros quieren atacar. Tú no necesitas a Jesús. Tú puedes encontrar la espiritualidad por ti mismo. En un momento vamos a tocar ese texto. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, no tienes que ir ahí, pero puedes tomar la cita. 1 de Pedro 3, 16 dice lo siguiente: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y muchas veces, mis hermanos, cuando nos toca dar una explicación de nuestra fe, siempre nos vamos por las emociones, siempre nos vamos por experiencias personales e invalidamos lo que la Escritura dice. Y es ahí donde los falsos maestros se infiltran, por lo que sentimos, por lo que yo pienso, por lo que yo opino. Pero aquí lo que importa es lo que la Escritura dice y lo que la Escritura ha revelado. Y lo que Judas nos está motivando a hacer es a conocer nuestras Biblias, es a conocer la palabra de Dios para que las falsas enseñanzas no nos engañen a nosotros también y seamos arrastrados junto con ellos, mis hermanos y hermanas. Entonces, tenemos que estar preparados, mis hermanos, para las falsas enseñanzas que ya están aquí hoy en día y poder contender o luchar por nuestra fe y dar una evidencia genuina y ser testigos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, habiendo dicho eso como introducción solamente, acompáñame en oración, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo en tu palabra. Ruego, Espíritu Santo, que lo guíes. Sé tú motivándonos y animándonos a conocerte más, a amarte más, Señor, y gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendice este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Judas, versos 4 a 11. Acompáñame a leer Judas, versículo 4, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la clara acusación de Judas hacia estos falsos maestros. Pero antes de entrar un poco a detalle de lo que está diciendo Judas aquí, hablemos un momento del regalo inmerecido que Dios nos ha dado para poder comprender la importancia del por qué Judas nos está diciendo esto. Anteriormente Judas ya dijo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de ¿qué? De nuestra común salvación. Dios ha hecho posible mediante Cristo Jesús la salvación de los seres humanos a algo que nos condenaba completamente al infierno. Eso es lo que tú y yo merecíamos, mis hermanos y hermanas. Un completo destino hacia el lago de fuego. Eso es lo que ahora sí que tú y yo merecíamos por lo que tú y yo hacemos. Pero ese regalo inmerecido que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue liberarnos de ese destino tan horrible que nos esperaba. Ahora, antes de la venida de Cristo y el cumplimiento de su obra redentora en la cruz del Calvario, los judíos eran los únicos que tenían la oportunidad de acercarse a Dios mediante sus leyes judías, ¿cierto? O sea, tú y yo en ese tiempo ni siquiera podíamos acercarnos a Dios. Éramos menos que merecedores de su gracia, de su amor, porque ni siquiera teníamos la oportunidad de conocerlo. Éramos lejanos, desconocidos de Dios. No aplicábamos aquí. Pero claramente hemos visto en el Antiguo Testamento que mediante las obras de la ley nadie es justificado. Todos creemos eso. ¿O alguien aquí cree que la ley justifica? Claro que no, ¿verdad? La Escritura es clara. En Romanos capítulo 3, si quieres tomar la nota, versículo 20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
El trabajo de la ley era evidenciar nuestra incapacidad que tenemos como seres humanos de estar bien con Dios, de agradar a Dios, de acercarnos por nosotros mismos y por lo que podemos hacer a este Dios santo. Somos totalmente incapaces, mis hermanos. Eso entonces nos dejaba a toda la humanidad englobada a la condenación, directamente al infierno. Eso es donde tú y yo, donde deberíamos terminar. Pero es allí también donde Dios intervino divinamente. Y si quieres tomar la nota, en Efesios capítulo 2, versos 4 a 9 dice lo siguiente. Efesios 2, 4 a 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Me gusta lo que dice después. Por gracia, mis hermanos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a decir versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y concluye, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación entonces, y queda claro que es un regalo completamente inmerecido, que ni tú ni yo merecemos. Por eso es gracia. De lo contrario no sería gracia si tú y yo hubiéramos hecho algo para merecerlo. Al creer en Jesús, ya no hay necesidad de vivir o de volver a los viejos mandamientos acerca de los sacrificios de animales, acerca de guardar días festivos, todo aquello que la ley judía nos mandaba. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para reconciliar al ser humano con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es suficiente, no hay más. No es como que ocupemos otra cosa. Hay una ecuación de un pastor que se llama Sugel Michelin que me gusta mucho. Cristo más nada es igual a todo. Yo creo que es bastante sencillo de comprender eso. Porque Cristo es suficiente para poder obtener este regalo inmerecido de la salvación. Jesús es suficiente para librarnos del destino del infierno, y esas son las buenas noticias de salvación, mis hermanos. Ahora, volviendo a lo que Judas nos estaba diciendo, él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se han infiltrado, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres perversos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está una realidad que ha sucedido desde tiempos bíblicos hasta hoy en día: la apostasía, la falsedad, la mentira, el engaño. En la iglesia no todos vienen realmente a buscar de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Hay aquellos que se infiltran en las iglesias para causar divisiones, para causar pleitos, para que haya contiendas, para que haya disputas. Estos hermanos, muy persuasivos, disfrazan la piedad, pero realmente detrás de ello hay engaño, porque lo que quieren es dividir el rebaño de Dios con mentiras, que pueden ser muy sutiles. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos lo que la Escritura dice, para que no seamos engañados tan fácilmente. Pablo da una descripción más amplia de estos hombres en 2 Timoteo 3, del 1 al 15. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto. Pablo hablándole a Timoteo, un pastor joven que también se iba a enfrentar a los falsos maestros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Es bastante claro lo que nos está diciendo. Van a aparentar piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina la exhortación: a ellos evita. Tanto Pablo como Judas está advirtiendo a sus lectores, la iglesia del día de hoy, de la llegada de los falsos maestros que lo único que tendrán como intención es alejarnos de Dios,
Es alejarnos de las verdades bíblicas al punto de negar su existencia. Por eso usa la palabra tiempos peligrosos, la apostasía. Y recientemente estábamos estudiando el libro de Jueces. ¿Cuánta apostasía no vimos en este libro? ¿Cuántas veces Israel no abandonó a Dios por ir en pos de dioses ajenos? Porque no conocían a su Dios, porque no le dedicaban tiempo, porque no buscaban su consejo. Y su corazón engañoso se fue en pos de los ídolos, ¿cierto? Y se perdió esa vida espiritualidad y esa vida plena que Dios quería darle a su pueblo escogido. No es muy diferente a hoy en día, mis hermanos y hermanas. Es importante que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo abracemos las verdades bíblicas y nos aferremos a estas verdades para que ningún viento de una doctrina errónea nos quiera mover. ¿Por qué? Porque vamos a estar firmes en la roca, vamos a estar firmes en el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Ahora, es importante también, como ya bien dije, leer las Escrituras, pero tampoco se queda ahí, ¿cierto, mis hermanos? Tenemos que conocerla y tenemos que ponerla por práctica. De lo que aprendemos y se queda grabado en nuestras mentes, debe bajar al corazón y debe ser puesto en práctica para un mayor impacto en la iglesia, como servidores del Señor Jesucristo. Ahora, Judas nos da en este texto dos características de las enseñanzas de los falsos maestros. Número uno, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahí está en el texto, bastante claro. Y número dos, estos hombres niegan al Señor Jesucristo, niegan a Dios. Ahora, ¿qué significa convertir en libertinaje la gracia de Dios? La palabra libertinaje quiere decir vicios sin restricción o inmoralidad total. Déjate llevar por tus pasiones, no pasa nada. Sigue tus deseos pecaminosos, de todas formas Dios te va a perdonar. Eso es convertir en libertinaje la bendita gracia de nuestro Dios. Y Judas emplea esta palabra de esta manera debido a que una de las enseñanzas de los falsos maestros en su tiempo, pero claro que también en nuestro tiempo, es que Dios ya nos perdonó. Amén. Ya fuimos perdonados por su bendita gracia. Pero es usar ese perdón como una licencia para pecar. Cristo hizo una obra redentora, hermosa, la más hermosa de toda la historia. Pues mira, usemos ese regalo inmerecido como una licencia para pecar, como una oportunidad para vivir como queramos. Eso es lo que los falsos maestros del tiempo de Judas, y estás de acuerdo conmigo, hoy en día hay hombres que siguen enseñando eso, que siguen practicando eso, y tristemente están acarreando a otros junto con ellos, alejándonos de la vida santa a la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuántos creen aquí que Dios nos ha llamado a una vida santa? A vivir apartados del pecado, a experimentar en plenitud la libertad que Cristo ofrece y que Cristo da por el regalo inmerecido que únicamente tú y yo debemos recibir por la fe. Por la fe, mis hermanos, solamente por la fe. Ahora, los falsos maestros posiblemente no entendieron que Jesús vino a liberarnos del destino del infierno. Y también Él vino a liberarnos de la esclavitud al pecado que eventualmente destruye. La libertad en Cristo, como ya hemos mencionado, no es una licencia para pecar. Si estás tomando nota, apunta eso. La libertad en Cristo no es una licencia para pecar. Pablo dijo firmemente en Romanos capítulo 6, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y después dice, en ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Una falsa enseñanza te va a llevar a una vida en pecado sin medir consecuencias. Eso es lo que una falsa enseñanza te va a decir, te va a aplaudir tu pecado. Pero una enseñanza bíblica va a confrontar tu pecado y te llevará a apartarte de él por obediencia a Dios, por amor a Dios. Entonces, mis hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? A Cristo Jesús. Y si tú estás viviendo en pecado, arrepiéntete, brother. Arrepiéntete porque Cristo ya pagó el precio y hay esperanza. Tampoco hay que condenarnos. La Biblia nos manda a seguir el camino del Señor Jesucristo. Y sí, fallamos, nos equivocamos, ¿cierto? ¿O soy el único pecador aquí?
Hay perdón en Cristo, pero tampoco hay que abusar de ese perdón, mis hermanos. Entonces quiero animarte que si tú estás haciendo algo que sabes que no es correcto a los ojos de Dios, déjalo. Déjalo, brother. Déjalo a un lado porque Cristo te ha ofrecido una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pablo también dice en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad. Vuelvo a usar esa palabra. Con que Cristo nos hizo libres. Otro punto, nosotros no nos hacemos libres por nosotros mismos. La libertad está en Cristo. Y después dice, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. O sea, a la guía de la esclavitud. Si Cristo ya te liberó del pecado, pero ahora sí que queremos seguir pecando, es como decirle al Señor, gracias por tu perdón, gracias por lo que me ofreces, pero me gusta vivir en mi lodo. Me gusta vivir en mi basura. Me gusta pecar. Pablo nos está animando a dejarnos de esas cosas. Ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos comprendido lo que Él nos ha ofrecido a través de su regalo inmerecido. Y Pablo nos dice, esa es la libertad que Cristo te ha dado. No vuelvas atrás. Como el canto de he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cierto? No seamos de los que vuelven atrás. No seamos de los que retroceden, mis hermanos. Si ya se ha revelado el Cristo resucitado a tu vida, mantente firme, mantente constante en tu relación con Dios y contiende ardientemente por la batalla de la fe, por defender tu fe, por traer a otros y arrancarlos, por así decirlo, de las garras de Satanás. Porque no es un juego, mis hermanos, estamos hablando de la eternidad futura. Vamos a pasar el tiempo de la eternidad en el cielo, ¿o cuál es el otro camino? El infierno. Es una realidad, eso está en la Biblia y Jesús habló mucho de ello. Por eso Pablo cita, tiempos peligrosos vienen, falsas enseñanzas vienen. Y si somos arrastrados por no conocer nuestras Biblias, hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Ahora, también me gusta el apóstol Pablo porque es muy directo. Al leer las cartas paulinas es como que ¡pum! Pablo la deja ir con todo. Si no nos quedó claro en Gálatas capítulo 5 versículo 1, está el versículo 13 también, que dice lo siguiente, Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza. Ahora sí que más claro ni el agua, ¿no, mis hermanos? Nos está diciendo, ya no peques, ya no vivas en pecado. Cristo te ha hecho libre, disfruta de esa libertad, pero no con la intención de volver atrás. Porque hay más después de la cruz, mis hermanos. Cristo hizo esa obra redentora y el camino de la santidad hacia donde nos quiere llevar es el camino de la madurez espiritual. Y es lo que la Biblia nos manda a hacer como iglesia, a crecer y a madurar espiritualmente. Amén. Ahora, resumiendo esto, convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje es una evidencia clara de una falsa enseñanza. Todo aquel que aplauda una vida en pecado y abuse del bendito perdón de Dios es porque es un engañador. Y nosotros como iglesia debemos aprender a identificarlos. Y vuelvo a lo mismo, no con opiniones, no con lo que yo siento o con lo que yo creo, sino a través y a la luz de las Sagradas Escrituras es que se evidencia la verdad del error. Seamos auténticos en medio de falsedad. Ahora, pongámoslo de la siguiente manera, y eso es lo que los falsos maestros hacen. Tomar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, ver la obra de salvación más hermosa que ha hecho, y tomar a este Jesús y decir, voy a usar al Hijo de Dios como un permiso ante Dios para vivir como yo quiero y pecar deliberadamente. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Tomar al Hijo de Dios como un permiso ante Dios. Mira, Señor, tengo a tu Hijo, voy a pecar. Ahora sí que los falsos maestros no te lo van a poner así, pero es lo que la Biblia enseña. Cuando alguien te está diciendo que puedes vivir como quieres, puedes hacer lo que quieres sin importar porque Dios te ama tal y como eres, ahí hay
sutileza de una falsa enseñanza. Porque sí, Dios nos ha derramado su amor en nuestras vidas, ¿cierto? Pero no nos quiere dejar como estamos. Y se le llama el camino hacia la santidad, hacia el crecimiento, hacia la madurez espiritual. Y allí es donde Dios quiere que vayamos, mis hermanos. De lo contrario, y creo que ya lo he mencionado varias veces, es un estancamiento espiritual. Y somos vulnerables a creer falsas enseñanzas cuando nos estancamos espiritualmente. El apóstol Pedro dice lo siguiente acerca de este mismo tema. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Y el versículo 21 es muy fuerte. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida, ¿qué crees que dice? Una vida santa. Es el camino que los falsos maestros escogieron. Y quiero animarte, iglesia, no es el camino que tú y yo debemos conocer, y no es el camino que debemos seguir si somos hijos de Dios. No es ese el camino. Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús, y esa libertad trae bendiciones. Y en la carta a los Efesios nos habla de esas bendiciones y riquezas espirituales que tenemos como hijos de Dios. Es bastante claro lo que Pedro nos está diciendo aquí. Ahora, veamos la segunda falsa enseñanza. Número 1, ¿cuál era? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿cierto? Esa es una falsa enseñanza. Número 2, niegan al Señor Jesucristo. Un falso maestro va a negar la existencia de Cristo y junto con sus actos va a negar el señorío de Cristo. Es otra doctrina muy importante que debemos conocer acerca del señorío. Y en un momento vamos a hablar de eso. Un falso maestro no se va a someter bajo la autoridad divina de Cristo Jesús. Pedro dijo en 2 de Pedro 2:2, en Israel también hubo falsos profetas, tal como lo habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Porque recuerda, estamos hablando de la eternidad, mis hermanos. Herejías destructivas, falsas enseñanzas destructivas. Y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. La segunda evidencia que Judas nos da aquí es que todo aquel que niega al Señor Jesús como Dios y como Señor es ¿qué? Un falso maestro. Bastante claro. La Escritura habla claramente de la deidad de Cristo, ¿cierto? ¿O no? Okay. Las Escrituras hablan claramente de la deidad de Cristo, ¿cierto? Las Escrituras hablan claramente del señorío de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando tú y yo escuchemos, perdón, esto todo no me quiere dejar. Cuando las Escrituras nos hablen acerca de que Jesús no es Dios, o acerca de que Jesús no tiene la autoridad como Señor sobre todas las cosas, cuidado, porque esa es otra falsa enseñanza que se está plagando por la iglesia de hoy en día, mis hermanos y hermanas. La advertencia de Judas es que estos hombres que enseñan esas cosas ya están aquí. Ahora no estoy señalando a nadie, no digo que tú eres un falso maestro, no estoy diciendo eso, pero hay que tener cuidado, porque son lobos disfrazados de ovejas, que aparentan piedad, que aparentan amar al Señor, pero con sus hechos lo niegan, porque no pueden someterse al señorío de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos y hermanas. No olvidemos la instrucción principal de Judas. ¿Cuál es? Contender ardientemente por la fe, estar listos para presentar defensa de los principios y verdades bíblicos que tú y yo ya conocemos a través de las Escrituras. Perdón. Ahora, si son difíciles o no los conocemos, para eso están los grupos de fe que se abrieron recientemente, porque estamos hablando de cristología, de quién es Jesús, de que Él es Dios, de que Él es Señor, de que Él es el pastor de las ovejas, de que Él resucitó y está vivo. Por eso es importante, mis hermanos, no solamente ser cristianos de domingos, sino que en la semana o participar de estudios bíblicos o tú mismo abrir las Escrituras y hacer tu propio estudio bíblico. Es importante estar constantemente en relación con Dios, estudiando las Escrituras, leyéndolas, meditándolas, atesorarlas para nosotros, porque va a ser muy fácil.
Y por eso yo tengo la disciplina de tomar notas cuando estoy escuchando un servicio, porque si me lo preguntas al día siguiente no te voy a saber decir ni cuál fue el título. Pero a través de las notas yo puedo estudiar en mi tiempo personal para ahora sí que estar preparado, como el apóstol Pedro nos hablaba, a presentar defensa contra todo aquel que nos exija por qué es que creemos lo que creemos, cuál es nuestra cosmovisión de la vida. Muy bien, creo que me tardé un poco en esos versículos. Versos 5 a 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, libertinaje, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Un poco controversiales los versículos aquí, ¿no? Pero lo que Judas nos está hablando es acerca de la historia del pueblo de Israel. Esas historias las encontramos en el Antiguo Testamento. Los incrédulos que vemos aquí fueron juzgados, ¿cierto? Los ángeles que leemos aquí fueron juzgados. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra, en otras palabras, los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron juzgados, porque convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero esto es un principio bíblico para nosotros, porque ahora sí que volver a esas historias va a tomar más tiempo del que creo que ya tomé. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? ¿Una hora? Va. Perdón, es que siento que tomé mucho tiempo en los versos anteriores. El principio que yo puedo extraer de estos versículos 5 a 7, por no demorar en las historias que Judas nos está hablando aquí, es el siguiente: no juguemos con Dios, mis hermanos, no juguemos con el pecado, no juguemos con las cosas espirituales. Y voy a parecer disco rayado cada vez que el pastor me invita a enseñar, pero no debemos jugar con esto. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la eternidad de almas. ¿Dónde van a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No hay otro camino. No hay como un intermedio, una sala de espera, un lobby. No hay nada de eso. O es el cielo o es el infierno. Y solamente por medio del Señor Jesucristo y la fe que depositamos en Él es que podemos gozar de una vida plena junto con Dios por la eternidad, mis hermanos. Las falsas enseñanzas, a pesar de que tienen apariencia de piedad, ¿a dónde crees que nos quieren llevar? Al infierno. Porque hay una guerra espiritual hoy en día que está sucediendo, que está siendo la lucha del creyente, la guerra espiritual. ¿Y quién crees que está tomando el mando? Enemigo, Satanás. Y el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer él a través del pecado, a través del poder de la muerte, a través de volver a esclavizarnos al pecado, mis hermanos, destruirnos. Esa es la intención de Satanás. Debemos estar listos para hacer frente, confiando que la victoria ya está en Cristo. Amén. Ahora, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas nos da otras 3 características de estos apóstatas. Apóstatas es alguien que abandona la fe, alguien que la rechaza, la niega y va ahora sí que en un camino opuesto a lo que primeramente ya creía. Y es interesante porque ¿de dónde crees que salieron estos apóstatas? De la iglesia. ¿No crees que vinieron de otros lados y comenzaron a decir, yo voy a creer esto nada más porque sí? No, de la misma iglesia se levantaron esos apóstatas. Porque decidieron negar la fe, decidieron ir por sus impulsos pecaminosos y no solo eso, sino que lo que buscan es atraer a otros junto con ellos. Pero lo que Judas nos está hablando aquí es que el destino de esas personas es destrucción repentina. Hay juicio, mis hermanos, va a haber un juicio al final del día. Ok, característica número 1, mancillan la carne. Esto quiere decir que esos hombres apóstatas no tienen límites al pecar. Ellos se entregan a la inmoralidad sexual, específicamente mancillar la carne habla de eso. Se entregan a la inmoralidad sexual tal como lo hacían ¿quiénes? Sodoma y Gomorra.
ellos no tomaron el ejemplo como un creyente debe hacerlo, al recibir la advertencia e ir por otro camino, sino que ellos dijeron, pues hagamos lo mismo que hicieron ellos, de todos modos Dios me va a perdonar, ¿no? Ese no es el ejemplo que debemos tomar del Antiguo Testamento, mis hermanos. Es una advertencia para no hacer eso, porque va a haber juicio, va a haber consecuencias del pecado, mis hermanos. Y créeme, Dios quiere evitarnos todos esos sufrimientos que en ocasiones nuestras malas decisiones nos llevan a experimentar. Por eso te digo, hermano, si hay un pecado en tu vida, en tu corazón, entrégaselo al Señor, apártate de él, porque no vale la pena mantenerlo ahí. No vale la pena abrazar el pecado por el cual Cristo ya te hizo libre. En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos, pues la voluntad de Dios, ¿qué crees que dice? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es claro el mensaje, tienes que ir por una vida santa, tienes que apartarte del pecado. Esa es la voluntad de Dios, pero un falso maestro no te va a decir eso. La Escritura es muy clara en cuanto a ese tema. Como iglesia debemos seguir el camino de la santidad, mis hermanos. Un falso maestro va a tomar a la ligera los pecados sexuales, invalidando las Escrituras y poniendo sus creencias por encima de la palabra de Dios. Eso es un falso maestro, poner su opinión por encima de la palabra de Dios. Ahora, característica número 2, rechazan la autoridad. Tal como el ejemplo de los ángeles que decidieron desobedecer a Dios, los hombres de los cuales nos advierte Judas no pueden someterse a ningún tipo de autoridad civil, como tampoco ninguna autoridad en la iglesia. Un comentarista dice algo bien interesante acerca de esto. Dice, hoy nuestra cultura nos anima a rechazar la autoridad y a reconocernos a nosotros mismos como la única autoridad de nuestras vidas. Podemos hacer esto con la Biblia. ¿Cómo hacerlo? Al optar por escoger solamente los textos que me gustan. Solamente optando por lo que yo quiero saber de la Biblia, pero no tomando todo el consejo de Dios. Lo podemos hacer con nuestras propias creencias, al escoger de todo el buffet que hay de religiones en este mundo. O podemos hacerlo con nuestro estilo de vida, al hacer nuestras propias reglas y no reconocer a las autoridades competentes que Dios ha establecido. Al rechazar la autoridad, uno de los ejemplos que nos pone Judas es rechazar lo que la Biblia dice. Y no decir literalmente, un falso maestro no va a decir, eso no es la palabra de Dios. No, posiblemente no van a hacer eso, pero van a quitar ciertos versículos. Dios no quiere que seas santo. Dios no quiere que pidas perdón. Dios no quiere que vuelvas a esclavizarte al pecado, pero no pasa nada, puedes pecar. Añaden y quitan. Añaden y quitan. Esa es la sutileza de un falso maestro. Y es lo que nos advierte Judas a tener creyentes. Si somos creyentes lo voy a decir así, que batallamos con ponernos bajo sumisión ante otras autoridades, hay que tener mucho cuidado. Sean autoridades civiles o sean autoridades en la iglesia, hay que tener cuidado con la actitud de falta de sometimiento, de rechazar la autoridad de los líderes que Dios ha establecido en su iglesia. ¿Por qué? Porque podemos participar del pecado de los falsos maestros, al rechazar lo que Dios ya ha establecido. Dios ha establecido autoridades, amén. Si no, ¿qué desorden sería de la iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Cristo, al ejercer su ministerio terrenal, ¿a quién se sometió? Al Padre. Y lo hizo aún a pesar de que su ministerio terrenal lo iba a llevar a la cruz, lo iba a llevar a la muerte. A pesar de eso, Él decidió someterse al Padre. Y ese es nuestro mayor ejemplo como cristianos, nuestro Señor Jesucristo. Un gran problema en la iglesia son aquellos que solamente buscamos entrar en pleitos, chismes, divisiones causadas por la falta de sometimiento. Aunque la sociedad nos está engañando y nos está diciendo que someterse es malo y que debemos ser nuestros propios jefes, aunque algunos de entre la iglesia, porque pasa, se nieguen a someterse a las autoridades en la iglesia, aunque la palabra no les guste a muchos de someterse, brother, está en la Biblia. La palabra sometimiento está en las Escrituras. Y como hijos de Dios nos manda a someternos ante el Señor Jesucristo, ante los líderes de las iglesias y ante las autoridades civiles.
Una de las causas del por qué es difícil someterse es porque uno siempre quiere estar por encima de otros. Uno quiere la autoridad. Uno quiere ser reconocido como, yo soy el líder, tienes que obedecerme y someterte a mí. Mucho cuidado, porque esa es la evidencia de un falso maestro. Es la evidencia de alguien que no ha comprendido las verdades bíblicas. Por ello Judas identifica a esos falsos maestros de esta manera. Alguien que quiere que se sometan a él, pero que no busca someterse a otros. Ese es un peligro, mis hermanos y mis hermanas. Tengamos cuidado de tener esa misma actitud y no tomemos ese ejemplo de los falsos maestros. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando ¿qué? Cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro modelo a seguir. La actitud que hubo en Cristo. ¿Qué sentir tuvo Jesús? Sometimiento al Padre, mis hermanos. Jesús se sometió al Padre. Y ese es nuestro ejemplo hoy en día para nosotros como hijos e hijas de Dios. Ahora, continuemos con el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, este es un texto que ha causado mucha controversia en la iglesia del día de hoy. Se han levantado posiciones, posturas, argumentos, controversias, etcétera, etcétera. Pero la verdad yo no quiero perder el enfoque por el cual Judas nos ha estado llevando acerca de los falsos maestros y cómo identificarlos. Y cómo nos está hablando de que un falso maestro no va a tener respeto por la guerra espiritual, no va a darle la seriedad que la guerra espiritual tiene y no va a comprender que estamos hablando de almas que pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. Entonces, lo que yo veo aquí y la razón por la que Judas hace mención de esta guerra espiritual es porque quería que los lectores, nosotros comprendiéramos de que ni aún el arcángel Miguel, con todo y el gran poder que tiene un ángel, y él que es uno de los más mencionados en la Biblia, ni siquiera él se atrevió a hablar juicio en contra de ¿quién? De Satanás. Ni siquiera el arcángel Miguel. ¿Qué fue lo que le dijo? El Señor te reprenda. Judas nos ha estado diciendo que un falso maestro no se somete al señorío de Cristo, ni tampoco comprende el mundo espiritual. Y el versículo 10 nos da otra característica. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entremos en contexto aquí. Lo que Judas nos está hablando de la guerra espiritual que el creyente debe luchar es en el nombre del Señor Jesucristo, no en nuestro nombre, porque nosotros no tenemos poder para vencer a las huestes celestiales. Tú y yo no somos Jesús. Tú y yo no somos ni tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando creemos en nosotros mismos o creemos que por nosotros mismos podemos hacer una obra. ¿El poder en quién está? Está en Cristo. Entonces la victoria en quién está? Está en Cristo. Y me gusta como Pablo dice: yo confío en Cristo para que actúe su poder en mí. Y solamente así, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es en Cristo, mis hermanos, donde está la victoria, no en nosotros. Ahora, para ampliar este asunto de la guerra espiritual, ya estoy terminando, en Efesios capítulo 6, versos 10 a 12 dice lo siguiente. Una palabra final, dice el apóstol: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6, 10 a 12. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. La lucha no es entre nosotros, mis hermanos, sino contra ¿qué? Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Pablo, a diferencia de los falsos maestros, nos advierte acerca de esta batalla espiritual y nos exhorta a una sola cosa: a confiar en el Señor. A eso nos exhorta el apóstol Pablo. No nos dice ponte al tú por tú con los demonios que tú puedes. No dice eso, mis hermanos. Dice confía en el Señor, confía en el poder de su fuerza. Déjale todo al Señor, porque en Él está la victoria. Y eso es algo que los falsos maestros no enseñaban, pero aquí sí enseñamos eso.
Ve a Cristo, siempre. Siempre es en Cristo donde tenemos esta victoria contra los huestes malignos. Ahora, Judas nos ha llevado a través de las características de un falso maestro, quienes sutilmente tienen como propósito alejarnos de Dios. Ese es su propósito. Ahora continuemos con los últimos versículos. Versículo 11 dice lo siguiente: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Interesante, ¿no? Cómo Judas ha estado usando testimonio del Antiguo Testamento que han abandonado a Dios, que no han seguido el camino de Dios, que decidieron por sí mismos escoger su propio camino, que los condujo eventualmente a una destrucción repentina. Eso es lo que nuestras decisiones nos llevan a hacer, destrucción repentina. Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano, porque sintió envidia, ¿cierto? Dijo, oh, mi hermano dio un mejor sacrificio que yo, dio lo mejor que él tenía, pero yo no. Por lo tanto, pues lo que lo llevó eventualmente a hacer es a envidiar lo que su hermano hizo. Y tomó, en vez de mejorar o encomendar la causa al Señor, lo que hizo fue actuar por sí mismo. ¿Y qué cometió? Un pecado terrible. Mató a su propio hermano, a su propia sangre, al hermano con el que muy seguramente creció durante un par de años. ¿Qué corazón para hacer eso, mis hermanos? Realmente hay que estar entenebrecidos. Hay que estar completamente ignorantes y muy poco sensibles a lo que las verdades de Dios nos dicen para cometer un acto tan detestable como ese. Ahora, continúa el siguiente ejemplo, Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Era un profeta, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Números capítulo 16. Este hombre tenía un don. ¿Cuál era? El de profetizar, ¿cierto? Este hombre tenía el privilegio de ser usado por Dios para dar un mensaje a las naciones. Pero había un problema ahí. Había lucro. Él lo hacía por ganancias. Él lo hacía por dinero. No por querer dar la palabra de Dios tal cual al pueblo escogido, sino que él, al mejor postor, él se vendía. Quien me dé más, voy a profetizarte lo que tú quieres escuchar. ¿Eso está hoy en día, mis hermanos? ¿Predicar la palabra por dinero? Bueno, decir mentiras por dinero, decirte a la congregación lo que quiere escuchar por dinero, eso es una plaga también hoy en día. Tercer ejemplo, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Hizo una conspiración en contra de Moisés, el líder, ¿cierto? Agarró a otros 250 hombres y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? No nos queremos someter más a ti, ya estuvo bueno. ¿Y qué sucedió? Hubo juicio por esa conspiración. Y lo que nos está tratando de decir Judas es el peligro de ir por otro camino que rechaza la autoridad, que rechaza el temor a Dios y lo que su palabra nos ha dicho. Es el camino de la destrucción, mis hermanos. Y los falsos maestros han optado por seguir ese camino. Quiera Dios que en esta iglesia nadie tome ese camino, sino que abracemos la libertad en Cristo Jesús, que Él nos ha dado mediante su palabra, la abracemos y vayamos por un solo camino, que es el camino hacia la madurez espiritual para poder contender ardientemente por nuestra fe, poder ahora sí que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero principalmente quién es Él. Hay que conocerlo para poder hacer eso, mis hermanos. Conocer los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Le amamos por lo que Él ha hecho, ¿cierto? Pero también hay que amarle principalmente por quién es Él. ¿Quién es Dios? En conclusión con el estudio del día de hoy, mis hermanos, quiero recordarte el tema principal. Seamos auténticos en tiempos de falsedad. Y para poder ser auténticos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia, mis hermanos. En Efesios capítulo 4, versos 22 a 24 dicen lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es solamente a través de una relación con Dios que vamos a poder exponer las mentiras que quieren opacar a la verdad de Dios. Solamente a través de nuestra relación con el Señor. Cuiden su relación con el Señor, congregante. Cuida tu relación con el Señor. No seas cristiano de domingo solamente.
Estudia las Escrituras, lee la palabra de Dios, conoce a tu Dios, conoce al Dios a quien adoras cuando vienes, conócelo más y más cada día de tu vida. Nunca va a ser una pérdida de tiempo cuando tú y yo le dedicamos tiempo al Señor, jamás. Y es hermoso cuando pasamos tiempo con Él. Mantengámonos firmes en esta batalla a través del poder de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Y en Hebreos capítulo 5, verso 14, es un ánimo hacia la madurez espiritual. Dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solamente a través de la madurez espiritual vamos a discernir la verdad del error. Y me gusta una cita de un pastor que dice lo siguiente referente a este texto: aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual es ejercitado por la palabra, no por emociones, no por experiencias propias, no por opiniones. Es ejercitado por la palabra para discernir la verdad del error y la conducta santa de la impía. Entonces, mis hermanos, todos creemos que esta es la palabra de Dios, amén. Inundémonos en el conocimiento de nuestro bendito Señor. Él nos ha hecho libres. Es un regalo inmerecido que debe producirnos gozo, no debe producirnos un deseo por pecar todavía más. Porque como bien nos decía Pedro, hay que tener mucho cuidado de, una vez habiendo conocido la verdad, decidir volver atrás. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Entonces quiero animarte ya para terminar en ir hacia el camino de la madurez, como nos está hablando aquí la Escritura, y afirmar nuestra relación con el Señor, afirmar nuestro compromiso con el Señor Jesucristo y seguir creciendo, y seguir creciendo. Y si hay estancamiento, hay que entonces encomendar la causa al Señor y decirle que nos ayude, porque por nosotros mismos no podemos. Por mí mismo yo no puedo. Si tú puedes, pásame la receta. Pero yo por mi propia cuenta sé que necesito a Cristo cada día. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que en ella encontramos. Ruego, Señor, que nos ayudes a poder mantenernos firmes en esta lucha. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos cada día más de ti. Y gracias por tu regalo inmerecido en la cruz del Calvario, que nos permite gozar de una vida plena, nos permite gozar de una eternidad contigo en el porvenir, Señor. Gracias por tanto amor que has derramado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Adelante, Regia. Gracias, Oscar. Y gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje, pero sobre todo que nos ayude a llevarlo a cabo, que es lo más difícil. Dice Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Amén. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Nos habla de la ofrenda.